nos piden que demuestre que la función f de xy igual a x por e a la xy cumple con la ecuación diferencial segunda derivada parcial de f con respecto a y y luego con respecto a x es exactamente igual a la segunda derivada parcial de f primero con respecto a x y luego con respecto a y. En esta notación, esta derivada de segundo orden, el orden de derivación se lee de derecha a izquierda, es decir que esto equivale a la derivada de f primero con respecto a y y luego con respecto a x, que viene a ser igual, vemos acá, a la derivada de f primero con respecto a x y luego con respecto a y. Esto se conoce como el teorema de las derivadas cruzadas. Para resolverlo, nosotros vamos primero a calcular la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x. Esto se lee como la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y. Es decir, primero debemos calcular la derivada con respecto a y luego el resultado derivarlo con respecto a x. La derivada de f con respecto a y nos daría, vamos a tomar la función f y la derivamos con respecto a y. La función f que está en el planteamiento es x por e a la xy. Si observamos, esta función presenta las variables x y y. Si vamos a tomar la derivada con respecto a y, la variable x se considera constante. Como x es una constante que multiplica una función, sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. En este caso sería x por la derivada de e a la xy. La derivada es con respecto a y, por lo tanto, aplicamos la regla de la cadena. La derivada de la exponencial es la misma función exponencial por la derivada interna, con respecto a y, por supuesto. Entonces nos quedaría e a la xy. En esta multiplicación x es constante, por lo tanto se mantiene, y la derivada de y es 1. Por lo tanto, esto sería x por e a la xy. X por x es x cuadrado, e a la xy. Y con esto tenemos que la derivada de la función con respecto a y es igual a x cuadrado por e a la xy. Ahora esta función va a ser derivada con respecto a la variable x para poder encontrar la segunda derivada de f, primero con respecto a y y luego con respecto a x. La segunda derivada de f con respecto a y y con respecto a x sería la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y. La derivada de f con respecto a y tenemos que eso es x cuadrado por e a la xy. Si vamos a derivar con respecto a x, observamos que aquí hay un producto de funciones que dependen de x. Por lo tanto, nos toca aplicar la regla de producto para derivación. Tenemos dos funciones, u por b, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Sería la primera función y esta es la segunda función. Esto sería x cuadrado e a la xy derivado con respecto a x y a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo con respecto a x, por supuesto. Esto sería la derivada de x cuadrado aplicando la regla de la potencia, sería 2x por e a la xy más x cuadrado
Queremos tomar la derivada de e a la xy. La derivada exponencial es la misma exponencial por la derivada interna. Es decir, que esto es e a la xy. Si derivamos x por y con respecto a x, y es constante. La derivada de x es 1 por y. Que esto nos quedaría y por e a la xy. Podemos observar acá un factor común, x por e a la xy. Aquí tenemos e a la xy y tenemos x al cuadrado. Si tomamos el factor común, vamos a notar acá x por e a la xy, factor común, nos quedaría aquí 2 más factor común, se va a la exponencial, nos quedaría y de la x cuadrado dividido entre x, nos quedaría x. Por lo tanto, la segunda derivada nos quedaría x por e a la xy, factor común de 2 más y por x o x por y, el orden tradicional. Y esto corresponde a la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x. Ahora vamos a determinar el segundo extremo, es decir, la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y. Esto se traduce en decir que esta es la derivada parcial con respecto a y de la primera derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Sí? Primero vamos a derivar con respecto a x y después vamos a derivar con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a x, la derivada con respecto a x de la función f. La función f, como está en el enunciado, es el producto entre x y la exponencial de x por y. Si derivamos con respecto a x, acá las dos funciones dependen de x. La función lineal, la función exponencial, por lo tanto debemos aplicar la regla del producto. X por e a la xy derivado con respecto a x nos quedaría la derivada del primero por la segunda función sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda función, por supuesto con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1 por e a la xy más, ahora tendríamos x por la derivada de la exponencial. La derivada de e a la xy, como lo habíamos hecho, pero ahora con respecto a x sería, la derivada exponencial es la misma exponencial por la derivada interna. En este caso sería e a la xy. Acá y es constante y la derivada de x es 1. Es decir, que nos quedaría y por e a la xy. Y por e. Y acá nos daría factor común e a la xy de 1 más x por y. Y eso corresponde a la primera derivada de f con respecto a x. Ahora, para completar la derivada, debemos derivar con respecto a y. La segunda derivada de f con respecto a x a y, como dice acá, es la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x, que es este resultado que tenemos acá. Sería e a la xy por 1 más x por y. Primera función, segunda función. Regla de producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Resolvemos las derivadas. Tendríamos segunda derivada de f con respecto a x y a y, que es igual. La primera derivada es la derivada de la exponencial. Derivamos con respecto a y. Sería e a la xy por la derivada interna. La derivada de y es
1 por la constante x, nos quedaría xe a la xy. Como acá la derivada, que es x por e a la xy por, digamos, la expresión del segundo, 1 más xy más la función exponencial por la derivada de la segunda expresión. Tenemos una suma, la derivada de 1, que es una constante 0, más la derivada de x por y con respecto a y. La constante es x, la derivada de y es 1, por lo tanto esto sería x. Con eso completamos la derivada. Entonces esto nos queda factor común e a la xy, 0 más x, este resultado es x, por lo tanto tendríamos x por e a la xy, y aquí tendríamos x por e a la xy, factor común. De este factor común nos quedaría 1 más xy, y acá el factor común es todo el elemento, por lo tanto quedaría 1. De esta forma tendríamos que la segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y es exactamente igual a x por e a la xy, 1 más 1, 2 más x por y. Y esto corresponde a la segunda derivada y se puede verificar que la igualdad se cumple, lo que queda demostrado. La segunda derivada con respecto a x y con respecto a y es exactamente igual a la segunda derivada de f con respecto a y y con respecto a x.